Estamos en una serie que ha sido bastante difícil, se podría decir, pero a la misma vez ha sido interesante, porque estamos hablando acerca de la historia completa. Eso es lo que estamos hablando, la historia completa. Cómo la palabra se formó, cómo fue la historia. Ya hemos hablado de todo eso, ¿verdad? La semana pasada hablamos sobre la inerrancia de las Escrituras y hablamos de unas cosas que son importantes entender. Pero parte de la historia de la Escritura no es solamente lo que hemos estado hablando, sino que a través de la historia de la iglesia, y la iglesia es desde que Cristo murió en la cruz, resucitó, a través de la historia de la iglesia, lo que te puedo decir es que ha habido etapas muy oscuras dentro de la iglesia universal, la iglesia mundial. Entonces, el mensaje de hoy, tengo que serte honesto, es un mensaje muy histórico, pero es un mensaje bíblico. ¿Okay? Y quiero que con esa actitud me escuches muy bien, porque todo lo que te voy a decir lo vengo estudiando hace muchos años. Te puedo asegurar que es así, y si tú consideras que lo que estoy diciendo no es verdad, te ruego por favor que lo investigues por ti mismo. Muy importante. ¿Okay? Hay consecuencias de nosotros alejarnos y desvalorizar las Escrituras o la palabra de Dios. Hay grandes consecuencias. Se lo vengo diciendo hace semanas y se lo voy a repetir hoy. Para mí hay un conflicto ahorita moderno o postmoderno, porque estamos en la etapa de lo que está haciendo la modernidad, postmoderno, donde el concepto de justicia social ha sido lo que la iglesia se ha movido por tantos años. Yo he llegado como pastor a la conclusión de que nosotros como iglesia no podemos pretender movernos en conceptos de justicia social. Nosotros tenemos que movernos en conceptos de justicia bíblica. Muy diferente. La justicia social va cambiando siempre de país en país, etapa en etapa, conceptos en conceptos. De hecho, la sociedad determina lo que es justicia social. Entonces, lo que en los 1800 no era justicia social, hoy en día lo es. Y ahora lo que hoy es justicia social, en aquella época era algo que se practicaba constantemente, como primero la esclavitud, el oprimir a la mujer, el racismo era considerado parte de la justicia en la época que era aceptado, cosas de esa índole. Entonces, cuando yo me alejo de la Biblia, yo me alejo de la Escritura, lo que pasa es que mi corazón empieza a seguir direcciones de pensamiento filosóficos. Todo el mundo cree algo. No, yo no creo en nada. Todo el mundo cree algo. El no creer en algo es creer en algo, en nada. Así de sencillo. Todo el mundo cree en algo. Y todo el mundo sigue una tendencia filosófica. Yo no, pastor. Claro que sí, que no lo sepa es otra cosa. Todo el mundo cree algo porque su mamá se lo enseñó, su abuelita se lo enseñó, su tío se lo enseñó, su papá se lo enseñó. En mi país se hacía así, en la iglesia que yo iba, mi sacerdote me decía esto, mi pastor me decía esto, mi última mujer me dijo esto, ella me enseñó, o mi marido todo el mundo cree algo. Entonces, cuando nosotros no valorizamos las escrituras bíblicas, lo que ocurre es que creemos cualquier otra cosa. Sustituimos lo que Dios nos ha dado por otro tipo de enseñanza. Entonces vamos a entrar en una época de Jesús, cuando Jesucristo estaba en la tierra, que estaba haciendo ministerio, que fue muy oscura, súper oscura. Es cuando Cristo llegó a la escena a hacer ministerio. Una época muy oscura, bíblica, donde los sacerdotes conocían la Biblia, pero aunque ellos conocían la Biblia, el pueblo perecía por practicar la Biblia. Practicaban las culturas y las tradiciones, pero la palabra de Dios no era lo que estaban practicando realmente. Entonces, en Juan capítulo 2, versículo 13 te dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la fiesta que se celebra hasta el día de hoy, donde los judíos celebran que Dios los liberó de Egipto. Y lo hizo porque ellos eran esclavos en la tierra de Egipto y Dios los saca de Egipto. Pero antes de sacarlo de Egipto hubieron 10 plagas y la última plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. Porque los egipcios se pusieron muy fuertes, no dejaban que salieran, empezaban a hacerle más daño a los judíos, a matarlos, a hacer de todas las cosas. Y Dios dijo: bueno, esta noche van a sacrificar un cordero, van a agarrar la sangre del cordero, la van a poner en las puertas. Y cuando yo envíe al ángel de la muerte, donde el ángel vea la sangre del cordero en las puertas, él no va a entrar ahí. Pero donde no esté, ahí va a entrar. Entonces los judíos hicieron el sacrificio de ese cordero, se conoce como el cordero pascual, se celebra la fiesta de la Pascua, y entonces ponían la sangre en las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasaba,
no entraba a la casa de ellos, pero pasaba a los otros lugares. Y esa fiesta fue lo que los llevó a ellos a salir de Egipto a la tierra prometida y se conoce como la Pascua. Normalmente de todas partes de la Pascua venían personas de todo el mundo y judíos de toda parte de Israel. ¿Por qué? Porque ellos venían camino a celebrar la Pascua. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Entonces Jesucristo se encuentra con un sistema económico increíble dentro del templo. Porque ponte a pensar, si yo voy a hacer un sacrificio, ¿verdad? Yo voy de camino, no sé, de San Francisco para acá, para Los Ángeles. Y tengo un carrito nada más donde caben 5 personas, en aquella época no existían carros, ¿verdad? Existían carretas. ¿Ustedes creen que yo me voy a meter en el carrito un chivo para hacer sacrificio? No, son 8 o 9 horas de viaje, yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué hago yo? Llegaba a la ciudad de Jerusalén, donde iba a hacer el sacrificio, y compraba el cabrito ahí. Lo que ocurrió en la época de Jesucristo es que el templo se convirtió en un negocio. La creencia del pueblo se convirtió en un negocio. Qué extraño, las cosas no siguen cambiando, siguen iguales en muchos lugares. Porque el creer es lucrativo. Por eso es que tú vas donde un brujo, te hace un trabajo, te cobran no sé qué broma y todo el tiempo tienes que hacer brujería y te están cobrando. Una mujer en Estados Unidos que toda su vida estuvo construyendo porque alguien le dijo, hasta que no dejes, si dejas de construir, el diablo te va a llevar. Y estuvo construyendo una mansión increíble que ella construyó, donde abres la puerta y no hay nada. 3er piso y cosas así. Porque ella lo creyó. El creer algo te hace en ser esclavo o libre de lo que crees. Entonces lo que ocurre es que en aquella época se cree que los sacerdotes agarraban el cordero, lo regresaban de regreso, no lo sacrificaban, para ser nuevamente vendido. Y se vendían los animales más malos, no se vendían los que eran buenos. Y lo más triste, se vendía 10 veces más, 15 veces más el precio de lo que realmente costaba. Es lo que pasa hoy en día con la usurería, ¿verdad? Entonces Jesucristo llega y se encuentra con eso. Versículo 15-16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces Cristo llegó literalmente y voltó todas las mesas, sacó a todo el mundo y dijo, ya basta. Ustedes han convertido el mensaje de Dios es un negocio lucrativo para ustedes. La gente está viendo en tradiciones, en culturas, en costumbres, pero no se están acercando a Dios. Sus sacrificios están llegando vacíos porque ustedes no están haciendo como tienen que hacer y están explotándolos en la fe genuina de la gente. Y eso ocurrió porque ellos controlaban la interpretación de las Escrituras. Porque si el pueblo hubiera tenido el conocimiento de la Escritura como tenía que saberlo, o de las palabras, el pueblo hubiera dicho, hey, esto está mal lo que ustedes están diciendo. Pero ellos se tiraron el título, nosotros somos los doctores, somos los líderes, somos los que mandamos, somos los que conocemos. Porque cuando tú haces ese tipo de títulos, la gente sigue títulos a veces. Entonces, uno tiene que entender que eso es lo que estaba pasando en esa época. Entonces Jesucristo empieza a hablar de los fariseos, de los líderes religiosos de su época. En Mateo 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, alguien que crea en lo que ellos enseñaban. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En otras palabras, ustedes se ganan a la gente para mandarlos al infierno. Ustedes no se ganan a la gente para acercarlos a mi presencia, acercarlos a Dios. Entonces, en Juan capítulo 2 había un problema donde la gente no conocía la Escritura. Y se le estaba diciendo lo que tenían que hacer. Había un problema donde el liderato espiritual había hecho un monopolio, había monopolizado y había manipulado todo el concepto de lo que era acercarse a Dios. Y se estaban haciendo muy, muy, muy ricos, como hoy en día también hay grupos que practican ese tipo de cosas. Entonces, Juan capítulo 2 no es una historia aislada de la historia del cristianismo y de la enseñanza. Desgraciadamente, lo que Juan capítulo 2 refleja es algo que ha ocurrido a lo largo de la iglesia por mucho tiempo. Entonces tenemos que remontarnos en cómo nosotros hemos llegado a tener la libertad de tener las escrituras en nuestras manos como la tenemos. Porque Cristo fundó su iglesia y se fue, subió a la presencia del Padre con la promesa de que viene de nuevo en su segunda venida, y es lo que la iglesia está esperando. Pero en ese proceso la iglesia se estableció con
pequeñas comunidades en casas, se establecieron líderes que liderizaran, hombres y mujeres liderizando por todas partes el pueblo de Dios, caminando, haciendo el ministerio, predicando, y la palabra fluía libremente, la gente tenía conocimiento, no era una interpretación que te esclavizaba. Pablo empieza a escribir de los libros de la Biblia y empieza a escribir los 27 libros de los testamentos, se empiezan a escribir, y la interpretación bíblica ahora viene con una enseñanza que te ayuda a ser libre y a vivir en libertad, no en esclavitud de tradiciones. Pero la iglesia volvió otra vez a convertirse en un monopolio. La iglesia, después de la muerte de los apóstoles, se convirtió nuevamente en un asunto lucrativo para muchos. Que Pablo mismo dijo: unos predican a Cristo por vanagloria, unos por contraria, otros por esto, pero Cristo es predicado, dijo Pablo. En la época de Pablo estaba pasando. Pero entonces lo que ocurre es que llegamos al 1483. Usted dice: wow, usted brincó 1400 y pico años en un solo golpe. Sí. ¿Por qué? Porque es quizá una de las épocas donde ya el cristianismo había llegado a un nivel de oscuridad muy fuerte. ¿Por qué te digo esto? Por la siguiente razón. Usted llegaba aquí a la iglesia hoy, por ejemplo, y yo era el sacerdote o el pastor de la iglesia, y usted se sentaba ahí y usted no hablaba una sola papa de latín. Pero yo empezaba a dar el culto en latín. En nóminos del Pater, del Filio y del Espíritu Santo. ¿Usted entendió eso, verdad que sí? Porque usted habla español, ¿verdad? Pero si yo empiezo a hablarle otras cosas en latín, usted no va a entender ni una sola papa lo que yo le estoy diciendo. En un rectus, usted, ¿qué está diciendo este? Y más que el mundo de esa época, América todavía no había sido colonizada y conquistada. No voy a decir descubierto, porque América no estaba perdida. Pero lo que sí les voy a decir es que en ese proceso el mundo era Europa, Alemania, Austria. Y lo que ocurre es que la misa o el servicio se realizaba en el idioma que la gente no entendía. Entonces, ¿cómo eras salvo tú? Sencillo, tú eras salvo por bautizarte como bebé. Así se aseguraban que eras parte de la iglesia. Y lo otro que hacían también es que eras salvo por asistir a la iglesia, hacer la confirmación, hacer los sacramentos. Entonces eso es lo que te salvaba a ti. La salvación no era en base a la cruz de Cristo, su resurrección, sino en base a los sacramentos. Y de paso, déjeme decirle algo. Y para aquellos que son hipercristianos, no católicos, quizás decir: pastor, usted es loco. No, no estoy viendo loco. Esto es historia. Yo no estoy inventando algo. Usted puede estudiarlo por todas partes, lo decía ahorita. Antes de la época del 1500, toda persona que era cristiana estaba dividida en dos tipos de cristianos normalmente. Arrianistas, personas que no creían en Jesús como divino, sino que decían que Jesucristo era subordinado al Padre en su esencia y su naturaleza. Y el otro también decían que el Espíritu Santo era subordinado a Jesús. Entonces el Espíritu era inferior a Jesús, Jesús era superior al Espíritu, pero Jesús era inferior al Padre porque Jesucristo era un simple ser humano adoptado por el Padre. Nosotros sabemos que la iglesia inicial no creía eso, creía que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, toda persona que creía en el arrianismo se llamaba arrianistas. Y todos los que creían en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cómo creen ustedes que se le llamaba? Católicos. Sencillo. Eran católicos porque eran los que creíamos universalmente en la Santísima Trinidad. Entonces, un cristiano no decía: yo soy pentecostal o yo soy bautista. El cristiano decía: yo soy católico. ¿Por qué? Porque estoy diciendo: yo creo en la Trinidad. Eso es todo lo que pasó. Entonces, ¿qué después de que pasa el 1400 se establece lo que sería entonces el Concilio de Trento, y ahí sí se establece la Iglesia Apostólica Romana, que es la de hoy en día? Esto es historia, estúdialo. Yo no estoy inventando nada. Tengo años estudiando esto. Entonces lo que pasó es que la gente en esa época vivía en total ignorancia. No sabían lo que la Biblia decía, no sabían lo que la palabra de Dios traía. Porque Satanás siempre ataca la Escritura, siempre. Satanás siempre ataca la palabra de Dios. Constantemente él trata o de transgiversarla, cambiar su significado, o lo que hizo en esa época, eliminarla, para que la gente no tuviera conocimiento de la palabra. Entonces llegamos a textos por lo menos como Génesis capítulo 3, donde Génesis capítulo 3 te habla del versículo 3 y 1, te habla acerca de la caída del hombre y de la mujer. Y Satanás, ¿qué hace? Agarra la Escritura y la transgiversa. Así que Dios te ha dicho que el día que comas del fruto morirás. Pues no, no vas a morir, vas a llegar a ser como Dios. Te habla después de Mateo capítulo 4, de Lucas capítulo 4. ¿Qué es lo que pasó en Mateo y Lucas capítulo 4? Cristo está siendo tentado por Satanás en el desierto, y Satanás llega
y le dice: si eres hijo de Dios, échate aquí del pináculo del templo y mátate. Porque escrito está que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesucristo le dice: al Señor tu Dios no tentarás. Satanás siempre trata de destruir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que te acerca a ti al conocimiento verdadero de Dios y al conocimiento verdadero de Jesús, de su palabra. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Entonces, si Satanás no puede hacer que la Biblia se deje de predicar, la va a cambiar. Es lo que hace hoy en día. Pero en aquella época logró hacer que no se predicara la Biblia. Y un grupo de personas, nada más los que conocían la Biblia, y decían que el que leía la Biblia podía parar en loco. Así que yo estoy muy loco, porque me gusta leerla. El asunto es que ellos movieron las cosas de una forma interesante. Y llegamos entonces al julio 6 de 1415, mucho antes de que el 1483, una persona llamada Juan Hus, un teólogo checo, empezó a decir: señores, nosotros no podemos seguir más predicando el evangelio en el idioma latín, la gente no lo entiende. Tenemos que predicarlo en el idioma popular, en el idioma nativo de la gente, en el idioma madre de la gente. Y la iglesia de la época llegó y dijo: oh, no, tú no vas a hacer eso. Retráctate o te matamos. Y él dijo: yo no me puedo retractar de la verdad. La historia dice que él ponía su mano sobre velas para ver qué tan fuerte iba a ser la quemada que iba a tener la hoguera. La historia dice que cuando lo estaban quemando le hicieron un juicio, y entonces lo humillaron y lo pusieron con madera y le pusieron una cosa que decía hereje. Y entonces ahí empezó a cantar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y prendieron la hoguera, y ese teólogo que decía hay que predicarle a la gente en su idioma murió quemado. Es decir, que si yo estuviera en esa época, yo estuviera siendo quemado. Esas cosas pasaron. Entonces, llegamos, después de él, llegó un movimiento diferente. Y llegamos a Martín Lutero. Este era un alemán. Un alemán. No todo lo que pasó en Alemania en los 1940 es lo que refleja lo que Dios hizo. Porque así como Alemania se convirtió en el centro de la Segunda Guerra Mundial para matar a mucha gente a nivel mundial, también Dios levantó a Alemania a Lutero. Y Lutero, estando ahí, era un alemán, era un chico que su papá era un minero, y el tipo llegó al papá, le dijo: tienes que ser abogado. Entonces el tipo: bueno, es abogado. Y un día camino de regreso a casa de la Facultad de Leyes, hubo una tormenta muy fuerte y cayó un relámpago. ¡Plá! Y el tipo se asustó porque Lutero le tenía miedo a Dios. Le tenía terror a Dios. Él no tenía un encuentro con Dios. De hecho, él no conocía a Dios. Lo que sí sabía es que Dios era juez justo y podía matar. Y entonces cuando iba ahí, se tiró al piso y dijo: Santa Ana, la patrona de los mineros, ayúdame, si esto pasa yo me meto a monje. Y vivió, no se murió. Pero Lutero le tenía miedo a Dios. El tipo estaba aferrado a su temor con Dios. Déjame decirte algo: tú no le puedes tener miedo a Dios. Dios es tu Padre Celestial que te amó de tal manera. No que te odia, no que te quiere castigar, no que te quiere matar. Dilo conmigo: me amó. Dilo conmigo: me amó. Me amó de tal manera que dio a su hijo para morir por mí. Yo no puedo, ¿por qué tenerle miedo a Dios? Aquí a lo mejor hay personas que están aquí porque le tienes miedo a Dios. Hoy te digo, de parte de Dios, no le temas a tu Padre Celestial. Ámalo como Él te ama a ti. No le temas a tu Padre Celestial. Ámalo como Él te ama a ti. Tú no puedes temerle a alguien que está dispuesto a morir por ti en la cruz del Calvario, que eso lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Tú no puedes temerle a alguien que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir a preparar moradas para ustedes. O sea, tú no puedes tenerle miedo a ese ser tan hermoso. Pero Martín Lutero, como no tiene un encuentro con Dios, sino que conocía la historia oscura. Mira, a mí me encanta el Getty Center. Voy cada vez que puedo. Mi esposa le fastidia ya. Porque vamos, al Getty Center. Ve al Getty Center. Vete a la época del 1400 y ve todas las obras de arte. Dan miedo y todas son religiosas. Todas son cristianas. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio que se predicaba en la época. Entonces, cuando tú sigues leyendo sobre Lutero, Lutero decide convertirse en monje.
¿Y qué hacía Lutero? Sabemos que se autoflagelaba, se golpeaba con látigos. Sabemos que se acostaba a dormir afuera cuando estaba nevando, sin cobija, porque él quería martirizar su cuerpo. Porque él creía que haciendo ese tipo de obras, él iba a llegar a ser salvo y estar cerca de Dios. Porque él creía que la salvación era por lo que yo hacía, lo que tú hacías, no por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Lutero se confesaba todos los días, y a veces las confesiones, en base a lo que se dice, lo que la historia dice, pueden ser hasta 5 horas de confesiones, al punto que los sacerdotes salían corriendo cuando lo veían. ¿Usted sabe lo que es una confesión de 5 horas? Diariamente. Y todo esto estuvo pasando. ¿Por qué? Porque no se conocía la Escritura. Ahora Lutero sí llegó a conocer la Escritura, porque llegó a ser monje. Y la Biblia te dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. Lutero conoció las Escrituras porque llegó a ser maestro en la cátedra de la teología del libro de los Salmos, entonces conocía la Biblia. Él tenía acceso a la Biblia, no como las demás personas que la escuchaban solamente en latín. Y te hago una pregunta, ¿es posible conocer la palabra de Dios y no creer en Dios? ¿Y conocer a Dios? Te hago esa pregunta, ¿es posible conocer la palabra de Dios y no conocer a Dios? La respuesta es sí. Tú puedes conocer la Biblia, la palabra de Dios, y no tener un encuentro con Dios. Y nunca tener una relación con Dios. Era el caso de Lutero. El hombre estaba en esa circunstancia. Era el caso de muchas personas en la época de Jesucristo. Conocían las Escrituras, pero no conocían a Dios. Es lo que estaba pasando en Juan capítulo 2. Es lo que ha pasado a veces hoy en día, donde las personas caen en sectas y en grupos donde esclavizan la mente del ser humano en vez de liberarla. Óyeme lo que te voy a decir. Nunca, nunca aceptes algo que yo te diga que no sea bíblico. Si yo te enseño algo que no viene de la palabra de Dios y algo que va en contra de la doctrina bíblica, por favor, no me lo aceptes. Porque yo no puedo salvarte a ti. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti. Por eso es que Santiago dice en capítulo 1, versículo 22, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose vosotros mismos. Entonces, lo que ocurrió fue que los sacerdotes dijeron a Martín Lutero hay que mandarlo a Roma, para que esté con el Santo Padre, para que esté con la construcción de la Basílica de San Pedro. Y en 1510, Lutero llegó a Roma. ¿Saben cómo llegó? A pie. Caminó desde Alemania a Roma, porque el tipo tenía el deseo genuino de tener un encuentro con Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Y en el proceso, caminando todos esos días, me lleva a mí entonces a comprender algo, que es lo que yo tengo que comprender que ha pasado. Yo he visto esto pasar con personas hindúes, con musulmanes. Lo he visto pasar con judíos. Lo he visto pasar con cristianos que no tienen un encuentro con Dios y lo llegaron a tener. Lo he visto pasar en Venezuela, en los Estados Unidos, lo he visto pasar en varios lugares. Que es el siguiente: si genuinamente tú buscas de Dios, genuinamente también vas a encontrar a Dios. Dios se revela, Dios se manifiesta. Dios, cuando lo buscan, a Dios le agrada. Cuando lo hacen en espíritu, Dios se revela. Y después Dios envía a alguien para que te revele su palabra completamente y te instruya. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe en Dios, si tú te acercas a Él, Él te recompensa y lo hace con su palabra. Entonces, Lutero llega a Roma en el 510 y llega a la parte del Vaticano y se encuentra con la Escalata Santa. Esta Escalata Santa o la Escalera Santa se cree que fue removida en el siglo IV específicamente de lo que era la escalera que Jesucristo tuvo que subir para encontrarse con Pilato. Ahora, sabemos que Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito, pero sin embargo la tradición dice que esa escalera te lleva a ti al tope, a donde Cristo se encontró con Pilato. Entonces la tradición dice que tú tienes que besar cada escalón, son 28 en total. Y que cuando tú besas el escalón, al llegar al tope, tu familiar que era un cristiano, que sus obras no fueron pagadas completamente y entonces no fue al lugar de descanso con Dios, ni fue al infierno, fue a un lugar intermedio que la iglesia en aquella época llegó a enseñar. No es bíblico, no está en la Biblia por ningún lado. Óyeme, no está en la Biblia por ningún lado, pero es una tradición que se llamaba purgatorio. Y ese lugar tú purgabas tus pecados. Entonces, Lutero llega y se decía que cuando tú subías esas escaleras y besabas cada escalón y llegabas al tope, se decía que tus familiares que están en el purgatorio salían del purgatorio al cielo y quedaban absueltos. Entonces Lutero subió y cuando subió se hizo la pregunta, ¿será que esto realmente funciona? Pues, ¿cómo sé yo que esto realmente está funcionando?
Y lo que ocurrió fue que cuando él llegó y vio todas esas cosas y llegó a Jerusalén, se encontró con pastores, sacerdotes, estando con prostitutas. Un mercantilismo increíble, todo se vendía, era una usurería con todas las reliquias, las cosas que la gente usaba mucho, y las reliquias se convirtieron en un negocio lucrativísimo. Todo era un negocio. La fe tenía un precio y un valor muy lucrativo, y el que era negociante de la fe se hacía millonario con la fe. Y Lutero dijo: esto no está bien, esto está mal, esto no está funcionando. Pero en esa época la iglesia estaba construyendo lo que se conocía como la capilla o la basílica de San Pedro. Y entonces necesitaban dinero. Y ellos decidieron enviar a un hombre de su época, otro sacerdote llamado Johann Tetzel. Y Johann Tetzel empezó a ir por toda Europa, específicamente a Alemania. Y él empezó a enseñar de que si tú pagabas una moneda, podías sacar a tu familiar que está en ese lugar de tormento del purgatorio. Era para recordar dinero para construir una capilla, una iglesia. Esto es historia, de paso. Yo no estoy inventando esto. Esto lo puedes leer en cualquier libro de historia. Y lo que ocurrió entonces fue que empezaron a vender lo que se conocía como las famosas indulgencias. Eso es una foto de las indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Era el certificado firmado y escrito de que tu moneda había sacado a tu familiar del purgatorio. Eso era la indulgencia. Entonces, lo que ocurrió literalmente fue que cuando el concepto de salvación ya no radicaba en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la gente no leía la Biblia. La gente no tenía conocimiento de la verdad. Está igual que en Juan capítulo 2, donde la gente hacía todo lo que la iglesia o el grupo de la época decía, pero no había la palabra de Dios para ellos comprenderla y moverse en la palabra de Dios, sino que su conocimiento estaba entenebrecido de tradiciones y costumbres, pero la palabra de Dios no se utilizaba. Entonces la gente empezó a creer esto y no entendían lo que dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 1 al 2, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. No te habla nada de indulgencias, no te habla nada de tú poder sacar a tu familiar del cielo. Tú no tienes, del infierno o del purgatorio, tú no tienes poder para sacar a nadie del lugar donde está. No lo tienes. Y te sigue diciendo: y es tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por todo el mundo. Entonces la Biblia es clara en que la salvación es a través de Cristo. Entonces cuando Johann Tetzel llegaba a los pueblos, tenía nuevamente pirotecnia, tenía artistas, entonces se maquillaban unos como demonios, se maquillaban unos como gente que estaba siendo atormentada en el purgatorio. Y entonces estas eran las palabras textuales que él decía. Él decía: ¿oyes la voz de tus padres que lloran desde el purgatorio y te claman? Ten piedad de mí, ten piedad de mí, porque estamos en severo castigo y dolor. ¿Podrías redimirnos con tan poca limosna y no quieres? Abre los oídos, ¿no oyes a tus padres clamar por ti? Oh, cuánto te cuidaron cuando eras pequeño. ¿Cuántos se sacrificaron por ti y te cuidaron? Y ahora que eres viejo, ¿no los cuidarás? Entonces la gente empezó a vender sus casas, a dar todo lo que tenía para poder sacar a sus familiares del purgatorio. Entonces cuando la gente llegaba al cofre y echaba la moneda, esto es lo que decía él siempre y lo que decían todos los que estaban haciendo esta campaña: en cuanto suene la moneda en el cofre, el alma sale del purgatorio. Mira, ni el dinero del mundo, ni el dinero de todas las épocas, ni de todo el oro de la galaxia podrá jamás sacar un alma del lugar de tormento si Cristo Jesús no está en su corazón. Y tú no puedes sacar a nadie de un lugar de esos. Tú simplemente no vas a ese lugar porque tienes una relación con Cristo Jesús. Tú no puedes pagar por la salvación. El problema es que el evangelio hoy en día, puedes tener la Biblia, la tienes en tu mano, pero el evangelio se ha convertido en un negocio. Mire, nosotros como cristianos creemos en el diezmo. Yo diezmo, nosotros damos a la iglesia y muchos de ustedes lo hacen. Yo jamás me voy a parar de decirte a ti nunca que si tú no diezmas te vas para el infierno. Eso es mentira. ¿Por qué nosotros diezmamos? Porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, porque hay que pagar el centro de paz que este año hemos logrado alimentar a 1 millón de personas. ¿Por qué nosotros diezmamos?
Porque nosotros hacemos trabajo comunitario, porque hacemos trabajo en África, porque hacemos trabajo en otros lugares. Pero yo no me voy a parar aquí nunca a decirte a ti, si tú no diezmas te vas para el infierno. Eso es mentira. Ahora, el diezmar te permite a ti ser parte del propósito de Dios y lo que estás haciendo en el pueblo de Dios, parte de tu llamado. Pero yo no te puedo decir a ti, si tú no ofrendas y no diezmas te vas. Ahora, el no dar a veces es producto de avaricia y eso es un problema del corazón. Pero yo no puedo llegar a un sitio donde hay un viaje de personas que toditos están pobres, no tienen ni para morirse y decirle, aquí todo el mundo tiene que diezmar. No, ellos van a traer arroz, frijoles, lo que siembra. Eso es lo que ocurre en los países donde la gente trabaja con tierra. ¿Y qué es lo que hace? Esa comida se distribuye, se hacen cosas. Yo he trabajado en lugares donde los diezmos era, pastor, le traje 3 aguacates. El árbol me dio 30. ¿Ok? Hermana, ¿tiene hambre? Aquí aguacate, coma. O sea, yo puedo hacer un negocio del evangelio. La cruz de Cristo no tiene precio. El precio fue su sangre. Yo no puedo negociar con Dios. Entonces, cada vez que eso pasaba, la gente llegaba y se decía eso. ¿Para qué se utilizó el dinero que se recorrió en las indulgencias? Para construir la Basílica de San Pedro. Para eso fue que tremendo lugar, muy bellísimo de paso. Si usted llega ahí a Roma, por favor vaya. No deje de ir a ese lugar. Es historia. Es historia de la iglesia cristiana. No deje de ir a ese lugar. Está aburrido el mensaje, ¿verdad? ¿Seguro? Porque estamos hablando mucho de historia. Entonces, tenemos que seguir nosotros en lo que Jesús decía. Jesús decía en Lucas capítulo 20, 46 al 40, 46 al 47. Guardaos los escribas que gustan de andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, esto no es un mensaje anti-iglesia. Esto es un mensaje de que aún fuera de esa época, la iglesia se sigue corrompiendo a veces. Mire, ¿sabes por qué la iglesia se corrompe? Porque tú y yo somos parte de ella. Yo amo a Jesús, pero a veces me saca la piedra la iglesia de Cristo. Porque a veces la iglesia de Cristo pierde la visión de quién es Jesús. No puede existir iglesia de Cristo sin Cristo Jesús. No puede existir el cristianismo social. No existe cristianismo social. O cristianismo tradicional, o cristianismo religioso. Solamente hay un cristianismo, y es el que le da la honra y la gloria al Hijo de Dios, que te acerca al Padre por el poder del Espíritu Santo. No existe otro cristianismo. No hay otro. Es el mensaje de que Cristo murió en la cruz porque nos amó de tal manera al Padre. Es el mensaje que el Espíritu Santo transforma la vida de este pecador. Es el mensaje que aquel que logra amar a Dios con todo su corazón, después logra amar a su prójimo como a sí mismo. Justicia bíblica, no social. Entonces, dentro de esto, Martín Lutero se confronta con todo esto y dice, ¿qué hago? Escribió 95 tesis y las pegó el 31 de octubre de 1517 en una capilla. Y una de las tesis, mis tesis favoritas de estas es, ¿por qué si la iglesia tiene tanto dinero y tanto oro, no da todo su dinero para sacar a todas las almas del purgatorio en vez de pedirse a los pobres? Es una excelente tesis. Y el asunto es que en medio de todo esto que ocurrió, comenzó la persecución, la iglesia casi lo mata, hubo una guerra civil, esto fue un desastre. Él nunca quiso salirse de la iglesia lo expulsó. Y si no hubiera sido por el rey de Bavaria, lo hubieran matado. Pero Dios necesitaba que la palabra fuera predicada en el idioma de toda persona. Y se inventó la imprenta, y el primer libro impreso fue la Biblia, en el idioma que la gente hablaba. Después de muchos años con la palabra en oscuridad, la palabra de Dios llegó a entrar en su nivel. Y un día Martín Lutero por fin, estando solo, leyó este texto y tuvo un encuentro con Jesús. No con la tradición, no con la cultura, no con el mercantilismo religioso,
no con la mentira que a veces nosotros los cristianos predicamos, sino con la palabra viva y eficaz que es útil para redarguir y para hacer íntegro al hombre y a la mujer de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 empezó a leer: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como escrito está: mas el justo por la fe vivirá. A partir de ese momento comenzó una explosión en el corazón de este hombre. Y empezó a decir: señores, no podemos ir con la tradición, solamente con la escritura. La palabra empezó a traducirse. Tyndale empezó a traducir la Biblia. Wycliffe trabajó. Después en España, Reina y Valera tradujeron la Biblia. Y la Biblia empezó a ser distribuida a través del evangelio conquistador que mató a muchos de nuestros antepasados. Pero aún así el nombre de Cristo empezó a ser predicado por todas partes. Y la Biblia llegó a tus manos, donde tú la tienes ahora y puedes leerla. Si tú eres engañado en la Biblia, es porque no estás leyendo bien. Ahora Satanás ha cambiado la estrategia. Ya no te eliminó leer la Biblia en tu idioma. Ahora la ha hecho tan pero tan accesible que ya no la lees. Por eso que tú tienes la aplicación en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen la aplicación de la Biblia? Buenísima la aplicación. Solamente hay un problema. Nada más lees el versículo del día. Es tan accesible la palabra de Dios que ya no es. ¿Para qué? Mañana la puedo leer. Pasado mañana la puedo leer. Y no comprendes que el pueblo, por falta de conocimiento de la Escritura, perece. Satanás de tonto no tiene un pelo. Más sabe el diablo que por diablo. Y él tiene años atacando el cuerpo de Cristo y haciéndole daño a la gente. Lutero finalmente conectó los puntos y se dio cuenta que la salvación no era por las obras que tú hacías, sino que la salvación era por ser justificado ante Dios. Nunca fue por algo que tú puedes lograr por ti mismo. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Lutero escribió estas palabras: de repente sentí como si hubiera nacido de nuevo. Inmediatamente vi toda la Escritura bajo una luz diferente. No podemos recibir iluminación de la palabra de Dios sin que el Espíritu Santo nos encienda la luz. La palabra sola no va a hacer el efecto en ti. Tú necesitas al Espíritu Santo en tu vida para leer la Biblia. Yo conozco a mucha gente que conoce la Biblia, pero no tiene una relación con Jesús, ni el Espíritu Santo ha iluminado sus corazones, y son muy buenos tradicionales. De hecho, conocí a un chico cuando estaba muy joven y yo estaba destrozado espiritualmente, yo era terrible. Y conocí a un chico que era hijo de pastores, que tú le decías Salmo tal y te lo recitaba verso y todo. Isaías capítulo tal y te lo recitaba verso y todo. Y después tú decías Mateo capítulo, y tú le decías el capítulo de la Biblia, ese tipo se lo sabía de memoria. Entonces mi papá me dijo: tienes que pasar tiempo con él. Y yo me fui a salir con él. Uy, eso era peor que Dios. Era más malo que yo. Y yo dije: pero si este tipo conoce la Biblia, ¿cómo puede ser así? Y yo dije: no, yo no puedo, esta broma es mentira todo. Por eso es que a veces los ateos caen ateos, por historias como esta que yo estoy diciendo ahorita. Porque dice: ¿cómo puede haber un Dios tan poderoso en medio de todas estas cochinadas? Porque así como hay un Dios dentro de la iglesia, también hay un Satanás que quiere entrar a la iglesia para destruirla. Y por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo a través de la unción de Jesús resucitado. ¿Me estoy explicando hoy o no me estoy explicando hoy? Yo necesito comprender que la palabra de Dios tiene un efecto vivificador, un efecto de restauración, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio que dice que Cristo murió, resucitó y viene de nuevo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Hoy muchos cristianos se avergüenzan de la palabra en su vida. Óyeme, no te puedes avergonzar de la obra redentora de Jesús. Es tu salvación. Y después el texto vuelve a decir: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y al griego también. Yo no estoy atacando a una iglesia, estoy diciendo que todas las iglesias
o todas las denominaciones. Porque tú no llegas al cielo diciendo, yo soy católico, ábreme la puerta. Yo soy pentecostal, ábreme la puerta. Yo soy bautista del sur, ábreme la puerta. Yo soy luterano, ábreme la puerta. Lo único que te da entrada en el cielo es la sangre de Cristo Jesús y la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Más nada. Entonces, Satanás sabe que si tú no conoces las Escrituras, tú vas a ser llevado por diferentes movimientos. Entonces, en la época medieval y en la época oscura, todo en latín y nadie hablaba latín. Ahora son diferentes tendencias teológicas, diferentes interpretaciones. Si algún día yo te predico una palabra diferente a la que está en la palabra de Dios, hazme un favor, vete a esta iglesia inmediatamente, no te quedes aquí conmigo. Yo tengo poder para salvarte y nadie tiene poder para salvarte. Es lo que está en la palabra de Dios que me permite no perecer por falta de ignorancia. Cuando Cristo estaba siendo tentado en Lucas capítulo 4, Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el pan te da vida, la palabra de Dios te da vida. Sin esa palabra no conocemos a Jesús, no conocemos el amor del Padre. Entonces te hago esta pregunta para concluir. ¿Por qué entonces no la lees? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué es más importante la novela o el teléfono? ¿Por qué es más importante la droga, el sexo, el alcohol, los placeres, el entretenimiento o tu trabajo? La historia completa te deja saber que este libro ha sido atacado no solamente por gente que iba en contra de ellos, sino que Satanás la ha intentado destruir también dentro de la iglesia misma. Porque él sabe que cuando la palabra entra al corazón de una persona y la cree por la iluminación del Espíritu Santo, esa persona es transformada genuinamente y se convierte en nueva creación, en nueva criatura en Cristo Jesús. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Queremos orar por todas tus necesidades en este momento. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, o a lo mejor tú naciste en una iglesia cristiana y eres una persona que conoces la Biblia, a lo mejor eres un cristiano porque vas los domingos a la iglesia, pero tú realmente no has tenido un encuentro con Jesús. Hoy es el día que tengas un encuentro con Jesús. Hoy es el día donde Dios te llama a que tú tengas un encuentro con Él. Yo quiero invitarte hoy a que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, que tomes la decisión más importante de tu vida, tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo lo haces? Por fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo lo haces? Creyendo en que Jesucristo murió por ti y empezando a vivir en su palabra. Te invito a que cierres tus ojos en donde estás y ora conmigo esta oración. Si quieres hacer esta oración de confesión: Señor, te doy mi vida, ayúdame a vivir por el Evangelio de Jesús. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de tal manera. Recibo tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación que solamente viene de Jesús, que no puedo comprarla, que yo no puedo conseguirla por mí mismo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.